Hola, Hola, ¿qué haces, Marcela? ¿Cómo estás? vamos a ver, vamos a ver cómo está la conexión, porque, a ver, Hasta ahora si me bien. pongo así tal vez, ¿me ves mejor? Sí, ¿Sí? te veo torcida. Te Ah, veo de espérate, ahí costado. entonces. Ahí, ahí sí. Ahora sí. Ahora estoy derecha, no sé si voy a estar de costado en un rato más, pero en este momento, Ahora está. Sí, sí, ahí está sí, derecha ahora. Sí, ahí sí, de 10. ahí ¿Cómo sí. andas vos? Bien, este es mi minuto de Bien. descanso. Me acabo de abrir una cerveza, de hecho. Así que les voy a Qué dar sed a bien. los que están Está bien. temprano allá. Mirá. Ah, mira, ahí estamos. Salud entonces. Estoy ¿Cómo auspiciada. andás? ¿Todo bien? Me parece muy Todo, bien. Me parece todo muy bien. bien. Estos son mis souvenirs favoritos de las conferencias. Ah, mirá. Qué Regalan bien. mucho. No Qué sé si bueno, pasa. qué bueno. Excelente, No, de ese tipo de cosas no regalan. excelente. El Son otro día excelentes. la vez pasada fui a una charla y me regalaron una cinta de esa para medir. Ah, pero está bien también. Una de esas. Ahora, bueno, esto Sí, creo que lo ocupo más no seguido. viene, no viene, no viene mal. ¿Cómo anduvo todo el tema ahí con la cuestión de la pandemia, todo eso? Estuvo complicado ahí. Complejo el tema de pandemia. Sí. Sí, yo Ahí acá en cómo Europa. estuvieron, contame un poquito. Uf, de hecho me estaba tratando de preparar para tu pregunta, pero bueno, yo te puedo contar por Inglaterra. Yo en Sí, realidad converso todos los días y bueno, trabajo en un equipo que es de distintas partes del mundo, así que Europa es un tema, Inglaterra es otro. Inglaterra siempre es distinto, partiendo por el Brexit. Siempre hacen las cosas un poco diferentes al resto de Europa, pero ahora diría yo que estamos saliendo del periodo de cuarentena ya. Está Inglaterra abriendo ya las últimas cosas, por ejemplo, las piscinas públicas, eso se empieza a abrir ya la próxima semana. Este fin de semana abrieron los bares, eh, sí, muy importante para los ingleses también. Y bueno, sí. los lugares de trabajo, yo diría que están todos como en un periodo bien extraño de tratar de volver a una nueva normalidad, pero con un montón de reglamentos nuevos. Entonces muchas veces no son prácticos o funcionales. Y en mi caso personal, bueno, yo viajo muchísimo, como el 70% de mi tiempo, y mis viajes ya por trabajo fueron cancelados todos durante este año, el 2020 ya no hay más viajes, a menos que sean totalmente críticos, porque ahora ya han abierto varias fronteras, entonces, entre comillas, sí se podría. Sí. Ahora el tema de hacer cuarentena una vez que viajas ha sido súper fuerte en el tema de negocios y de cómo viajas a tener una reunión si te hacen esperar 14 días para tener la reunión. O Claro. sea, no, no es aplicable. Entonces ahí es donde está todo modificándose. Yo estoy trabajando desde mi casa en este momento. En la oficina ya empezaron a hacer como un nuevo plan de oficina, que también muy extraño. Tuvieron que readecuar toda la oficina, tuvieron que sacar escritorios, hacer pasillos nuevos, hay un montón de reglamentación, hacer equipos, entonces ya no puedes ir cualquier día ni ver a cualquier persona. Hay como una policía del COVID dentro de la oficina, entonces si abres una puerta y no te lavas las manos, te van a ir a buscar. Y es bien, bien distinto, la verdad. Eso es desde el punto de Complicado. vista complicado. Ese es desde el punto de vista más como de oficina, corporativo. Ahora, en lo que tiene que ver con campos deportivos y campos de golf, por lo menos acá en Inglaterra ya volvieron a la seminormalidad. Los campos de golf están abiertos, operativos, llenos de gente, mucha gente queriendo salir a jugar golf, pero los clubhouse no necesariamente están abiertos. Entonces ahí es donde digamos, el golf ahora está como para jugarlo, pero no para tomarlo. Eh, Está bien. entonces, en algunos lugares han abierto los clubhouse, pero de nuevo con muchas restricciones. Y bueno, el fútbol ya, ustedes saben, la Premier League ya se reactivó.
Sí, la Premier League de hombres. Yo siempre voy a hacer diferencia de hombres y mujeres sí, porque la de mujeres se acabó antes, pero la de hombres no. Y el fútbol amateur, bueno, yo personalmente juego fútbol, así que en mi caso todavía no podemos ni siquiera volver a entrenar. Se está viendo la forma en que puedes cumplir estas nuevas recomendaciones de no acercarte a más de 1 metro de otra persona, o sea, solo puedes hacer pases largos, no puedes hacer un, un entrenamiento claro. de defensa. Eh, entonces, por lo menos mi equipo, ya la temporada que tenía que empezar ahora, la pretemporada, se está atrasando para empezar en septiembre. Así que bueno, Qué eso yo te bien. puedo Y hablar bueno, por Inglaterra. Ahora, si te quieres que te hable de Europa, son sí. millones de los casos que... No, y muchos están viendo ahí a Inglaterra, porque, bueno, yo sigo mucho a un periodista argentino que vive hace muchos años ahí en Inglaterra, que es Christian Martin, y bueno, él cuenta que justamente ahí en Cambridge, no sé si hay alguna universidad importante ahí, Muy que se importante, está sí. haciendo el tema, por el tema de la vacuna. Ujú. Hay mucho, así que estamos, yo creo que hay mucho que estamos pendientes también de eso, porque me parece que también va a depender del tema de la vacuna, de que todo vuelva a la normalidad. A mí me parece que nada va a ser normal a partir de ahora hasta que no haya una vacuna. Sí, la verdad es que el tema de la vacuna es bien fuerte, porque incluso a nivel de oficina se habla de que una vez que exista la vacuna, tal vez se podría empezar a hablar de volver a una normalidad. Eh, pero bueno, Claro, eso está en veremos. Personalmente, a mí esta pandemia me ha, como que he ido cambiando de opiniones. Yo, la verdad, viajé a España, mi último viaje fue en marzo. Tuve que pedir un permiso especial para viajar y cuando volví cerraron la frontera. O sea, yo en ese momento todavía no justo. sentía justo. Y antes de eso me lo había viajado todo, había estado en Estados Unidos, en Grecia, en, no sé, 7 países en un mes. Y no le habíamos tomado el peso, la verdad. Y, y bueno, después ya todos Y vimos bueno, lo que sucedió y ahora yo estoy un lo poco que al sí. revés, estoy más reticente, estamos esperando el segundo pic, esa es la verdad. Y ya ha pasado en algunos Está lugares de bien. Inglaterra y ya cerraron una ciudad completa y así ha ido pasando en diferentes lugares de Europa, o sea, ahora ha sido como una cuarentena localizada. Eh, entonces, bueno, Con algunos rebrotes que han aparecido por ahí. exacto. Claro, entonces, por ejemplo, acá en Leicester hubo un rebrote y la ciudad se entró de nuevo en el modo de cuarentena. Entonces, yo Está bien. creo que por ahí va un poco la cosa. Va como a estas cuarentenas localizadas que ha pasado también en Alemania, en España. Estas semanas han habido diferentes rebrotes. Claro. Así que bueno, está Marcela, bueno, vos ya varios años, ¿cuánto hace que estás ahí en Inglaterra? en Inglaterra hace como 5 años y medio, por ahí más o menos. Sí, voy Y para los bueno, pero 6 ya. tus comienzos fueron en tu querido Chile natal. Contame Sí, un por poco eso estoy con mi camiseta. cómo fueron tus inicios, tus comienzos en esto del césped. Todo es culpa del fútbol. Sí. Todo es culpa del fútbol. Y de las cervezas. Todo es culpa del fútbol. No, no, ha sido un poco una combinación. La verdad es que yo empecé, bueno, cuando yo estaba en el colegio, jugaba voleibol, porque las mujeres no podían jugar fútbol. Siempre me gustó el fútbol. Siempre fui al estadio, era de las que iba a la barra y saltaba. A los 15 ¿Hincha de qué años, equipo sos? voy a tener que decirlo. Yo nunca lo digo. En Chile soy de la Católica, de la Universidad Católica. ¿De la Católica? Ah, mira. Cruzada. Sí, soy cruzada. Sí. Siempre me gustó, porque, mira, esa es una pregunta muy filosófica de por qué te gusta un club. Todos tienen diferentes respuestas. En mi Sí. caso, la verdad no lo sé bien, pero me gustaba la Universidad Católica, iba al estadio, veía los partidos, seguía, además me tocó justo una muy buena época de Católica cuando yo era adolescente, que estuvimos hasta en finales de Libertadores, entonces teníamos un buen equipo. Y, y bueno, pero yo no podía jugar al fútbol. Y cuando salí del colegio, una educación súper tradicional, yo fui a un colegio británico, eh, yo creyendo que entendía a los británicos, ahora vivo en Inglaterra. En ese minuto nunca me lo imaginé, la verdad.
Bueno, no podía jugar fútbol y pensé en estudiar ingeniería. Esa es la verdad. Mi familia, mi papá es ingeniero, tal vez me está escuchando por ahí, entonces, bueno, uno se deja influenciar un poco a veces, ¿no? Bueno, y entré a la Sí, universidad seguro. y en la universidad entré a una carrera que se llama bachillerato, que es un poco una modalidad distinta que tenemos en Chile, que puedes tomar ramos de distintas carreras. Entonces, un poco yo pensando en, hoy disculpa, no sé si escucha ese sonido, ese es otro quiz. Tranquila. Bueno, Acá se entonces, escucha el perro. perfecto. Este es un camión de helados, porque acá pasan camiones de helados y para atrapar niños. Y bueno, hace una bulla fuerte. Entonces, cuando estaba en la Sí. universidad, entré a este bachillerato y la verdad es que empecé a tomar ramos de ingeniería y no me convencía tanto yo. Y después empecé a tomar ramos de construcción civil y tampoco estaba tan convencida. Y paralelamente a esto encontré un grupo de mujeres igual que yo, en el sentido que les gustaba mucho el fútbol. Y en la universidad tampoco podíamos jugar fútbol. No, no existía la rama de fútbol ni tampoco existía la selección de fútbol de la universidad, digamos. Entonces, bueno, este grupo ahora son mis amigas de la vida. Algunas de ellas seguramente me están escuchando también hoy día, porque les dije que las iba a mencionar, porque son parte de mi Ojalá, historia, en verdad. ojalá, seguro. Eh, y bueno, entonces en la universidad encontré este grupo de mujeres y todas decididas que queríamos jugar fútbol. Logramos, después de muchos años de batallas internas y bueno, todos los prejuicios, jugando con el equipo de hombres, con las camisetas de ellos, todo esto, logramos finalmente crear la selección de fútbol de la universidad. Pero también en esa selección de fútbol estas niñas todas eran de carreras distintas. Entonces también para mí ese fue un descubrimiento mucho más importante que el que tuve yo en mi época escolar, digamos, de ver qué profesiones habían y qué estudiaban. Entonces, bueno, yo entrenaba, la verdad me la pasaba más entrenando y más en la cancha que en clase. Eh, y, y bueno, conociendo yo a estas amigas y a estas personas, me enteré que existía la carrera de agronomía y que en vez de estar estudiando, no sé, ecuaciones diferenciales, podía estar estudiando zanahoria. Y me pareció fabuloso. Entonces, después de como 4 años de estar haciendo ingenierías, construcción, cálculos y todo ese tipo de ramos, decidí cambiarme de carrera y irme a agronomía. No estaba muy feliz en mi casa, pero tomé la decisión y dije, bueno, esto sí que se acerca, yo creo, más a algo que me puede llenar un poco más el alma, porque me sentía un poco como que, claro, el fútbol me llenaba, estaba feliz pudiendo jugar al fútbol, pero por otra parte, mi carrera profesional no estaba acompañándome mucho y siempre me dijeron que como ingeniero no podía trabajar en cualquier cosa. Y sí es verdad que uno como ingeniero puede trabajar de cualquier cosa. Y disculpa, hice 2 años de ingeniería comercial, me fui al final a la carrera de negocio, Sí. porque uno puede hacer cualquier cosa como negocio. Pero claro, Claro, uno puede hacerlo, pero no quiere decir de qué forma lo vas a hacer. Entonces, en mi caso me gustó esta como cosa práctica, estar conectada con la naturaleza y las plantas, etcétera. Y me fui a la carrera de agronomía, que ese yo diría fue mi primer paso importante a acercarme al césped. Y después, una vez que estaba en agronomía, había muchas áreas que me parecían interesantes, pero tampoco me veía como arriba de un caballo, como entre medio de los coliflores, ¿no? Tampoco era como mi perfil. Y también un día entrenando, porque uno cuando va trotando va mirando para abajo muchas veces, sí. miré la planta y dije, pero ¿qué estoy haciendo yo? Si esto es una planta, ¿por qué yo no estoy estudiando esta planta? Y ahí fue que realmente hice el clic y dije, ya, yo me voy a poner a estudiar césped. Y nuevamente volví a esta misma historia como la del fútbol, de que, bueno, es que esto no se puede estudiar aquí, porque no existe. Entonces, ahí empezó mi Sí, otro, digamos, como desafío personal también de cómo yo voy a aprender de esto en un lugar donde no existe una educación formal al que no respecto. hay, Formal no existe. claro. Entonces tuve la suerte de que conversé con algunos profesores, justo a mí me tocaba la época de hacer mi primera práctica profesional. Y un profesor me habló de otra persona que también trabaja en Chile, Carol Miller, que él era, en ese momento hacía una clase formal en la Universidad de Chile sobre céspedes y a mí fue como, hay alguien que lo hace, entonces se puede hacer. Y hice mis primeras 2 prácticas, él me ayudó a conseguir unos contactos también.
hice 2 prácticas en el Club Hípico de Santiago y después en un campo de golf. Y yo ya en ese momento estaba totalmente decidida que eso era lo que quería hacer, pero en Sudamérica quedaba un poco corta, la verdad, en el sentido de que de dónde más aprendo, cómo más progreso, Claro. en el fondo. Y de ahí tuve también una buena oportunidad. Tenía uno de mis profesores, él había hecho su doctorado en la Universidad de Ohio, y él sabiendo también que yo me estaba realmente metiendo esto en serio, porque todas las clases que yo tenía que me pedían hacer un proyecto, yo trataba de hacerlo en césped. O sea, si estaba en la clase de patología de cultivo, yo trataba de hacer mi trabajo de patología, pero en césped. Entonces En desafiaba a césped. los profesores Claro. constantemente, porque les hacía trabajos que ellos Seguro. no sabían de ese cultivo tampoco. Entonces ya como que se empezó a correr un poco la voz que yo era la loquita del fútbol, que le gustaba el pasto. Entonces eh, uno de mis profesores me comentó que había una profesora en Ohio State que ella era especialista en césped deportivo, su nombre es Pam Sherrard, y que hablara con ella, me dio su contacto, y porque yo ahí ya estaba saliendo de la carrera y tenía que hacer en Chile nosotros tenemos que titular, ¿no? Es una cosa bien, no sé si en Sudamérica, en todos los países es igual, pero es una cosa bien especial, de que uno tiene que hacer un trabajo de final de carrera que es como una tesis de investigación, Sí, digamos. es como la Sí, tesis final. la tesis final. Sí, Lo que pasa es que acá en Europa no se hace eso es una cosa latina que viene de la Academia Española. Bueno, esa es sí. otra conversación académica, Es pero otra historia. otra Sí. historia. Pero digamos que esa como obligación de tener que hacer una tesis también, yo no quería hacerla en cualquier cosa, yo quería hacerla en césped. Entonces, contacté a esta persona, a la PAM, y me resultó justo que ella se estaba yendo de postnatal, estaba embarazada. Entonces necesitaba alguien que la fuera a ayudar a ella para llevar sus experimentos. Entonces entré al programa de Ohio State de internships, que es un programa fabuloso que tiene la Universidad de Ohio. Después, si quieren, les puedo contar un poco más. Pero yo entré no sé, yo creo que es parte de la historia de mi vida, siempre hacer las cosas un poco distinto. ¿Eh? Entré en este programa con el objetivo de ir a trabajar a la Universidad de Ohio como asistente de investigación para ayudar a la PAM con sus experimentos. Entonces ahí me fui a Estados Unidos, que fue, yo creo, el punto de quiebre en términos de, bueno, ahora sí me voy a un lugar donde se puede estudiar esto. Y la verdad es que ahí se abrió el universo, porque la Claro. cantidad de profesionales, es una ciencia, y una ciencia que Sí, tiene sí. estudios y que bueno, yo tenía la ventaja de poder hablar inglés, que bueno, mi inglés estaba bastante oxidado, digamos, pero me abría la puerta a poder entrar y aprender, etcétera. Y una vez que llegué a Estados Unidos, me puse a trabajar aquí y me inventé la manera de hacer mi propio experimento en Estados Unidos que me sirviera como tesis en Chile. Entonces, ahí hice por primera vez mi primer experimento. Entonces, coordiné a las 2 universidades y me puse a hacer mi experimento, además de llevarle los experimentos a esta profesora. Y estuve como unos 6 meses más o menos allá. Y además entendí el sistema de cómo postular a becas para hacer posgrado. Porque esa es otra cosa que también en Sudamérica es, yo diría, un poco sesgado para la gente que tiene muy buenas notas y es muy buen alumno. Y yo no era de esa. O sea, yo tenía buenas notas, era un alumno, siempre yo decía que era una muy buena alumna, pero mis notas no lo reflejaban. Además que siempre estaba jugando fútbol, entonces no le quedaba muy claro a mis profesores que yo era una buena alumna, ni a mis papás tampoco, yo creo. Eh, entonces yo sabía desde un principio que a mí una beca, como una beca Fulbright o una beca Presidente de la República o qué sé yo, a mí no me la iban a dar, porque yo iba a competir con personas que realmente tenían un promedio 10 y yo no lo tenía. Y en Sudamérica no valoran tanto el área deportiva, porque en Estados Unidos si tú eres deportista eso a veces vale más que tus Sí. calificaciones. Pero en Sudamérica no es así. Entonces, de hecho, que yo No. hubiera sido deportista todo mi periodo de la universidad me jugaba en contra. Me jugaba muy en contra, y sobre todo con mis calificaciones. Bueno, entonces entendí este sistema americano y me di cuenta que en realidad si un profesor te quiere, te conoce, o tú trabajas bien, eso es lo que les importa y que el dinero se lo consigue. Entonces, porque hay una, digamos,
una conexión entre la universidad y la academia, la industria, fuerte, es un Claro. círculo, digamos. Entonces, la No va universidad separado. no es separado, en Sudamérica está muy, muy segmentado todo. Sí. Y los profesores son muy académicos, pero no son muy buenos para hacer en la parte comercial, que es como conectar con las empresas y bueno, en fin, en general Claro. también los recursos para poder hacer más investigación. Y bueno, yo hice mi trabajo allá y volví a Chile a hacer bueno, a escribir la tesis de todos estos datos que había hecho en Inglaterra, o sea, en Estados Unidos. Y de ahí bueno, le dejé muy dicho a la gente de Ohio State que yo quería volver, que me juntaran la plata, básicamente. Tienen un año, les dije, Claro. tienen un año que es lo que me va a demorar en escribir una tesis en Chile. Porque en Chile las tesis son, no sé cómo serán, pero probablemente argentinas igual, te pones a escribir y tienes las correcciones y de vuelta. Me Sí. demoré un año. Me demoré un año. Y un año en el que hice otras cosas, hice algunas asesorías, no sé, escribí cosas, participé de páginas web, etcétera. Pero me juntaron la plata los gringos y me fui a Estados Unidos a hacer mi posgrado. Eso fue, y ahí yo creo que hice de nuevo el otro punto de inflexión, porque yo ya llegué con una beca y con una idea más clara de lo que ya quería, que en mi caso era césped deportivo 100% y bueno, aprender y hacer algo más práctico también. Y bueno, y de ahí puedo seguir Yo hablando de leí, mi yo historia, leí, pero... yo leí varios, yo leí varios artículos que vos escribiste Ujú, en la revista Global Césped, ¿puede ser? ujú. Sí, Esos esos fueron de artículos los esa época. escribiste en ese periodo, eso te iba a preguntar. Sí, y un poco después también, porque en un principio el Global Césped partió como una iniciativa de uno de los profesores de Ohio State, el Carl, que de hecho estuvo con Sí, coronavirus súper mal y ahora se mejoró. Así que es también uno de los bueno. sobrevivientes que da esperanza al mundo. Carl empezó con este Global Turf Network, que él escribía cosas en inglés. Alguien me pregunta cómo se llama el programa. Yo hice un Master of Science, que es un... Disculpa, estoy respondiendo una pregunta que estoy mirando aquí que Está alguien bien, preguntó. ¿no? Por Yo ahí yo las hice dejo un pasar, pero si vos magíster, las ves, pero respondelas. es que justo mire, entonces agarré una pregunta. Está Es un bien. magíster en, digamos, en términos normales, pero en Estados Unidos se llama Master of Science. Entonces tiene todos los ramos básicos de ciencia y después tú te especializas en un tema particular. Y yo lo hice en el departamento de Turf Grass Science, que es el de césped. Entonces es específico. Bueno, entonces este profesor tenía este Global Turf Network que era en artículos en inglés y él quería tenerlos en diferentes idiomas y como habíamos varias personas en ese momento, coincido que éramos mujeres todas, que éramos de diferentes nacionalidades, cada una empezó a aportar en su idioma. Entonces en mi caso, en un principio traduje algunas cosas, pero después me puse a escribir las cosas yo misma, digamos, como eh, a título personal. O sea, yo encontraba temas que nos Sí. interesaban y escribía los artículos. Y después de que yo terminé el posgrado y empecé a hacer otras cosas, cuando tenía tiempo, lo ocupaba como plan. Ahí se entrecorta un poco. Ahora sí, se cortó un poquito. Sí, se ¿Me cortó un escuchás poquito. ahí? Ahí sí, te escucho. Ahí está. Vale. Esos son los artículos seguramente que siguen estando online, Sí, porque sí. Sí están todavía. Sí el, están el, todavía. Marcela, ¿y trabajo específico en campo? ¿Qué has hecho en Chile? mm, en campo. A Sí, ver, me estoy tratando de acordar ahora, volviendo para atrás. Bueno, he hecho distintas cosas, porque cuando estuve en Chile, como te digo, hice esas prácticas, hice esta, ¿cómo se llama? Asesorías, asesorías en sí, distintos lados. En, por ejemplo, no sé, me acuerdo de una cancha de la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía, que arreglamos sí. con un canchero para que trabajamos juntos en el fondo. Pero no tuve, Y, bueno, trabajé en Anasac, en una empresa de semillas, estuve trabajando un año en esa empresa como técnico y ventas, entonces mi trabajo era visitar campos de golf, hacer la asesoría técnica, recomendarle las semillas, pero gran parte de mi trabajo en realidad era también
interno, como elegir qué variedades traer desde afuera, ver qué productos faltaban, un poco ayudarle al product manager y también, aparte de eso, bueno, eventos, conferencias, trabajo importante, grande. El último que hice fue justo en mi transición entre el Mundial de Brasil y venirme a Inglaterra, que yo terminé el Mundial el 2014 y de ahí tuve unos 6 meses más o menos que estaba esperando mi trámite de la visa para venirme a Inglaterra. Y ahí hicimos, bueno, mi hermano tiene una empresa en Chile, entonces ahí hicimos la asesoría para el Mundial Sub-17, para el comité local organizador de Chile. Y eso yo diría que fue un trabajo grande, porque tuvimos en un principio que hacer todo como el levantamiento de información de todos los campos deportivos que habían en Chile para la Copa. Entonces estamos hablando de todas las regiones de Chile, todos los estadios, todos los campos que podían ser campos de entrenamiento y más que nada fue generar como un sistema de cómo el comité local podía evaluarlos, inspeccionar y a la vez elegir y entender los plazos de qué canchas podían o no podían estar para el campeonato. Entonces, toda esa primera parte que fue muy también de pensar de cabeza con mi hermano de cómo vamos a organizar todo esto, porque, bueno, era un mundial, primera vez que el comité local se acercaba a unos asesores para trabajar, porque normalmente no era la manera en que se trabajaba antes en Sudamérica, necesariamente. Ahora ha ido cambiando un poco la cosa. Y ese trabajo yo lo dejé, digamos, como un poco a la mitad, porque después me tuve que venir a Inglaterra, entonces mi hermano fue el que siguió con todo esto, ya siguió haciendo asesorías, hizo la Copa Femenina también, como asesor de la Federación de Chile. Mi hermano sigue siendo el asesor de la Federación Chilena del campo, y bueno, de otros campos también. Entonces como que yo estoy en Inglaterra, mi hermano hace las cosas en Chile, estoy siempre conectada, pero mi última, así como trabajo, digamos, específico fue ese del Mundial. En algún momento seguramente voy a hablar con Sebastián porque me interesa saber mucho la cuestión de cómo se trabaja en Chile, pero me gustaría saber tu opinión. En los últimos años Chile mejoró muchísimo, pero muchísimo en cuestión de campos de juego. Yo creo que con Argentina y Brasil son los tres países en Sudamérica que están más avanzados y particularmente Chile me parece a mí que está un pasito adelante porque se ve que las canchas han mejorado. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Me parece excelente. Espero haber aportado algo. No, me parece que hay una combinación de factores. O sea, una cosa importante es como la estabilidad económica del país y la importancia que se le empieza a dar ahí a cosas que antes podrían ser un lujo. Yo creo que eso es una cosa importante, porque si Chile no hubiera estado bien ahora es distinto porque entre la pandemia y la crisis social y todo eso está un poco más Sí, estancado. Yo creo que se empezó a invertir un poco más en ese tema. También hay profesionales, sí, yo diría ingenieros agrónomos también que se han metido más en el área de césped deportivo. Eh, las redes sociales y todo lo que es como conocimiento de lo que se hace en otros lados y la información está más accesible. O sea, yo cuando empecé con el tema de césped, si tú no conocías la palabra turf en inglés, no encontrabas nada en la internet, si es que tenías internet, nada. nada. Y tú Sí. cuando conoces la palabra TURF, se te abre el abanico del mundo de investigación, de publicaciones, de lo que sea. Pero eso ahora ya no es una restricción. Entonces yo creo que también en Chile han aprovechado de poder ver qué se está haciendo en otros lados, comparar, han traído nuevas tecnologías. Y el fútbol también, el hecho de que ganes campeonatos y cosas así también suma mucho, Sí, porque ahí es cuando entra dinero también para gastar en infraestructura. Y que los jugadores en el fondo también exijan un poco mejor calidad. Eh, seguro. como entre entrenadores y jugadores también aportan mucho, porque, por ejemplo, no sé, pues Marcelo Bielsa, cuando fue nuestro entrenador en Chile, él por primera vez me mandó llamar a mí. Un día, yo me acuerdo, estaba
no sé, era un sábado en la mañana, no era el mejor minuto, y me llamaron por teléfono y me dijeron, Marcelo, quiero hablar contigo, ahora. Y es como, yo no lo conocía, pero escuchó que yo era una persona que era especialista en césped, entonces quería hablar conmigo porque él quería hacer no sé qué cosa en el complejo de entrenamiento. Entonces, eso, por ejemplo, es un indicio de por qué las cosas cambian, porque llega una persona que empieza a mirar el césped y decir, yo quiero algo mejor. Entonces empieza a exigir. Y yo creo que eso Seguro, también ha ido haciendo que las cosas avancen, porque puedes exigir, si no hay dinero no pasa nada, pero seguro. yo creo que esas son de las Sí, cosas que más Marcela, han aportado. el ingeniero Pablo Oriolo recién estaba preguntando Ujú. y quería ver que vos le comentes, a ver cuáles son las diferencias que vos considerás, además de la cuestión de tecnología, que hay entre Sudamérica y Europa y Estados Unidos. Uh, Entonces, ¿Cuántos quisiera minutos que tengo? Marcela comente las grandes diferencias, comente las grandes diferencias que puede ella explicarnos, aparte de lo difícil de la adquisición de maquinaria de Sudamérica contra Estados Unidos y Europa. A ver, yo hago mi propia escala en términos de, digamos, el Sí, desarrollo de la industria del césped. Ya, voy a poner a todo sí, en un mismo saco, ya, desarrollo de la industria del césped. dale, Sudamérica está partiendo. Somos países jóvenes también, así que es normal, estamos partiendo. Estados Unidos está muy avanzado. Europa está en el medio. Porque en Europa hay de todo. En Europa hay países que están igual o peor que Sudamérica y hay países que están muy cercanos tal vez a Estados Unidos. Entonces Europa es una colores, todos los colores posibles. Y para mí también eso era muy interesante de venir a trabajar a Europa, porque yo me fui de Sudamérica digamos, a lo más alto que había en términos de industria de césped. Hay diferencias educacionales muy grandes, porque en Estados Unidos tú puedes estudiar una carrera de manejo de césped que dura 4 años en la universidad, es una carrera formal, entonces hay un conocimiento desde niño que esa es una opción laboral para ti, por ejemplo. Esa para mí claro, es una diferencia masiva, o sea, es demasiado grande, porque hace una diferencia enorme. Porque eso hace que también tu trabajo, una vez que ya estás en la industria, es un trabajo conocido, valorado, etcétera. Entonces, es una industria desarrollada. En Sudamérica no. Sudamérica de a poco. Habrá un curso aquí, un curso allá, alguna universidad que esté haciendo algún intento, etcétera. Europa, el viento inglés, disculpa. sí, Eh, en Europa, la mitad también. Hay universidades que tienen la carrera, otras no. De nuevo, gama de colores. Así que yo creo que todavía, no sé, parece que se fue la señal. ¿Me escuchas? ahora sí, ahí está. Sí, te escucho. Ahí está. Vale. Eh, en términos de esta misma industria desarrollada, bueno, en mi caso yo trabajo para Syngenta, que es una multinacional de productos. Sí, Entonces, en términos de industria, Estados Unidos y Europa tienen una industria más avanzada, más productos disponibles, más maquinaria. Las tecnologías normalmente vienen bueno, más o menos de Estados Unidos más que de Europa. En Europa hay algunas empresas que han empezado ahora a liderar más el mercado. Algunas empresas de maquinaria tienen sus casas matrices en Europa. Entonces, como que transfieren tecnología. Eh, yo creo que la otra gran diferencia, en mi caso, son las regulaciones. Las regulaciones en Europa son muy buena la conexión aquí, parece. ¿Tú me escuchas bien, Martín, o sea, Gonzalo, se te corta? sí, te escucho, te escucho. Ya. No, no, yo te escucho bien. Por Ah, ahí ya se soy. entrecorta, pero Vale. Eh, tienes diferencia acá de regulaciones, entonces la cantidad de productos, insumos o cosas que puedes comprar en Europa es distinta a la de Estados Unidos, pero sobre todo por un tema de regulaciones.
gubernamentales, Sí. que en Sudamérica no tenemos esas regulaciones en este momento. Pero yo creo que más que nada es la parte de la educación, el profesional y la profesionalidad del rubro en general, que en Estados Unidos lleva tanto conocimiento, entonces hay desde el profesor hasta el mecánico especializado, hasta, no sé, la persona en el gobierno que hace la regla para el campo de fútbol, son personas que son más técnicas. En Europa estamos en la mitad Están más y en capacitados. Sudamérica eso no está desarrollado. Entonces eso tiene como consecuencia que, que claro, no hayan tantos productos, no hayan tanta maquinaria, etcétera. Ahora, yo creo que en Sudamérica sí llegan, por ejemplo, muy buenas, están más capacitados y tienen más herramientas. Están más capacitados y tienen más herramientas. Yo creo que esa es la diferencia más grande. Pero el tener herramientas es una consecuencia de Marcela, la capacitación. sí, seguro. Sí, Marcela, y en Singenta, y bueno, llegás a Singenta, ¿y qué haces ahí en Singenta? ¿Qué no hago en Singenta? Bueno, mi cargo es un cargo bien amplio, porque bueno, trabajo para Sí, Europa, África y el Medio Oriente, o sea, en términos de, tengo 3 continentes y soy la única gerente técnico para esos 3 continentes. Mi trabajo implica, a ver, Syngenta desarrolla moléculas y productos para la sí, agricultura, digamos, pero yo trabajo específicamente para el área de sí, céspedes. Entonces, cuando estas moléculas y estos productos son desarrollados por los científicos, digamos, en una etapa cero, se demoran como 8 años más o menos en llegar a una etapa donde uno más o menos entiende y sabe que puede funcionar en pasto, en césped. Mi trabajo consiste en conectar con todos estos científicos, darles como una visión de lo que necesita el usuario último, porque el científico no podría inventarte un fertilizante rosado y no nos sirve. Ojalá sea verde. ¿Me entiende? Entonces es como transferir esa sí. necesidad del usuario último al científico, y 2 años antes que los productos salgan al mercado, yo empiezo a hacer investigación aplicada. Entonces tomo todos estos productos que van a salir, o el producto que vamos a lanzar que es nuevo, un fungicida, un herbicida, lo que sea, y empiezo a hacer investigación, y estoy por lo menos 2, 3 años haciendo investigación específica para ese producto. Entonces mi trabajo consiste en contactar a todos los experimentadores, ver qué es lo que hay que hacer, cuáles son las preguntas que hay que responder, y después sacar al mercado el producto. Eso quiere decir todo el lanzamiento, eventos, charlas, explicar cómo funciona, todo eso viene desde la parte técnica. Y después hacer el apoyo eh, postventa, digamos. O sea, bueno, ya son clientes que llevan ocupándonos el regulador de crecimiento Primo Max por 15 años, tienen una nueva duda o que sea, voy yo. Entonces, mi trabajo es de investigación y es de soporte técnico al área de marketing y ventas. Entonces, hago cosas diversas. Por ejemplo, la copa, no sé si conocen la Ryder Cup, que es la copa de entre Estados Unidos y Europa en golf, que digamos es el segundo evento deportivo más grande del mundo. O sea, si el Sí, Mundial de Fútbol lo ven 1 billón de sí. personas, este lo ven 800 millones. Entonces, Este por lo ejemplo, está bien. para esta Ryder Cup, la anterior acá en Europa fue en el Golf Nacional en París. Entonces, por ejemplo, yo creo que ese es un buen ejemplo. Alejandro Reyes era el encargado, el superintendente de ese campo de golf, y yo lo fui a visitar a París, a ver su cancha, y le dije, ¿cómo estás para prepararte para este campeonato? Que faltaban todavía 2 años para el campeonato. Y ahí me empecé a decir, bueno, Marcela, es que mira, tenemos estas enfermedades, tengo este problema de productos, porque no tengo productos en Francia, porque las regulaciones medioambientales en este minuto, no hay ningún producto para ocupar en césped. Entonces me decía, ¿cómo yo voy a hacer un campeonato sin ningún fungicida? O sea, y hay que seguir todas las reglas porque es un torneo muy importante. Sí, Entonces le dije, ya Alejandro, ok, trabajémoslo juntos. Entonces durante 2 años hicimos un programa en donde yo hice experimentos en su campo de golf, contraté a unos asesores, o sea, no asesores, a unos expertos que me fueran a tomar datos,
Vimos todo el portafolio de productos que podíamos tener tal vez para esa fecha, tratamos de pedir registros de emergencia y probamos todo, hicimos todos los experimentos, cosa que Alejandro el día de la Ryder Cup, él ya sabía exactamente qué ocupar y ya tenía los productos disponibles. Entonces todo ese proceso, por ejemplo, tuve que viajar, no sé, 5 veces a París, ir a verlos, como en el fondo entender su realidad para poder ayudarlo con cosas prácticas. Y si yo no podía desde Singenta, bueno, ocupar toda el, los contactos que uno tiene, las herramientas para que ese torneo fuera exitoso. Y además hicimos una campaña, porque esa otra cosa que hago harto apoyo al área de marketing y medios como sociales. Hicimos una campaña donde quisimos auspiciar al equipo de Groundsman, Greenkeepers, que iba al campeonato. Entonces, estos campeonatos grandes van aproximadamente 150, 200 voluntarios, que son, imagínate lo que para un mundial de fútbol, tú fueras el encargado de la cancha y te pudieran Sí, llegar 200 encargados del mundo a ayudarte. Y son todos ayudante. jefes. Es fabuloso, pero es No, una es para responsabilidad y pegarse un un trabajo tiro, enorme. seguro. Che, Marcela, ahí hay, hola, hola, ¿me escuchás? No te escucho. No te escucho muy bien, a ver, me voy a Hola, correr. Ahí no, sí. justo ahí alguien me preguntaba si sabés si acá en Sudamérica hay alguien que haga el trabajo que vos haces, si hay algún equivalente a lo que vos haces, si hay alguien. De Singenta no, porque no tenemos todavía el negocio abierto en Latinoamérica. Está empezando ahora, bueno, obviamente dentro de las cosas que yo puedo tratar de hacer es de presionar un poco a que esto llegue a Sudamérica. Eh, pero de Singenta no, porque todas las empresas agroquímicas que hay en el mundo ya son parte agrícola. Hay empresas que tienen técnicos comerciales, bueno, como en el caso de Martín en Argentina, de semilla. eh, Existen algunos roles, yo creo, de algunas empresas que hagan algo similar. Ahora, a la escala que hago yo acá en Europa, no tanto, porque no existe. Se entrecorta. Hola, hola. Hola, a ver si podemos recuperarla, Marcela. Se cortó la comunicación, a ver si puedo volver a... ¿Ahí me escuchan ustedes? ¿Hay alguien que me escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, se complicó la comunicación de último, pero me parece que fue este reinicié todo, Gonza, y que hable 3 horas más. A ver ahí. Ahí sí. Ahora sí, Ya, a ver si ahora aquí sí. no se cae la situación. Ahí está. Ahí esperemos que no. No, que te estaba preguntando y justo se entrecortó todo. Me estabas comentando de que acá en Sudamérica no hay alguien que haga el trabajo que haces vos. En mi empresa no, porque todavía el negocio no está desarrollado en Latinoamérica. Lo están intentando, va a demorar tiempo, Sí. pero en este minuto un cargo como el mío no existe ya. Te decía que de otras empresas
Tal vez hay representantes, personas que viajan hacia allá y bueno, empresas de semilla o de otras áreas sí pueden tener cargos similares al mío, pero es difícil porque en mi caso yo estoy cercana acá a la casa matriz, digamos. Entonces, eh, estos cargos como el que tengo yo normalmente se acercan más a esa casa matriz que está fuera de Sudamérica, a menos que sea una empresa sudamericana, claramente. Seguro. Y recién nombraste el primo Max. Contame un poquito porque acá nosotros tenemos el Modus, Ujú. el Trinexapaquetil, Sí, y bueno, y está medio complicado para conseguirlo acá en Sudamérica. Y el primo Max acá no llega. Eh, y lo bueno, sé. yo hace poco vi que en el grupo de cancheros se armó una charla respecto al primo Max y que vos comentabas que bueno, que hace poco tuvieron investigaciones y bueno, y los resultados de eso. Contar un poquito el tema ese del primo Max, ¿qué me puedes contar de eso? Bueno, el Primo Max yo diría que es como el producto más interesante de TERF. No, no porque yo trabaje en Singenta, por favor. No es que no estoy con la camiseta de Singenta, estoy con otra. No, no, Em, tranquila. pero es un producto fabuloso. O sea, en términos de lo que puedes lograr en la fisiología de la planta y de cómo puedes tú estar en control un poco de lo que está sucediendo y de la salud de la planta, súper demostrado y muy conocido y en realidad fabuloso el producto, solo que el ingrediente activo, como dices tú, el Trinexepaquetil, se ocupa también en la agricultura o lo tienen en producto agrícola como el Modus, pero el Primo Max, ese nombre de hecho, es Sí. como la marca específica para céspedes, porque es una pregunta que recibo muy seguido no solo por el Primo Max, sino que por Pero muchos otros productos. es Trinexapaquetil también. Es Sí. Trinexepac etil, es lo mismo. Lo que pasa es que Ajá. muchas ingredientes activos, o sea, todos los ingredientes activos que tenemos en céspedes vienen de un origen siempre de la agricultura, porque el césped no es una industria tan grande como que pueda crear moléculas por sí solo, o sea, que lo Sí. pare. Entonces se generan todas estas moléculas y todos estos productos para la agricultura. Ahora lo que uno hace, parte de mi trabajo también, es que una vez que uno identifica estas moléculas o estos ingredientes activos, dice, pueden servir en césped. Entonces tú tomas como el ingrediente básico, es decir, ok, es leche, pero ¿cuántos tipos de leches hay? ¿Me entiendes? Entonces tomo el ingrediente, que es el trinexepaquetil, y de ahí empiezas todo un trabajo diferente, que es el trabajo de formulación. Entonces ahí es donde tú haces la diferencia y haces funcionar el ingrediente activo de una manera que es específica para tu cultivo. Entonces sí, es la misma materia activa. Ahora, el trinexepaquetil del Primo Max es el mismo, pero la formulación es diferente. Entonces, por ejemplo, el tamaño de partícula de la formulación de un modus, digamos, es de este tamaño. Y una molécula de Primo Max tú ni siquiera la puedes ver. Entonces, cuando tú tienes una hoja de césped y tienes estomas, por ejemplo, una molécula grande, o sea, perdón, la misma molécula, pero en una formulación grande, va a caer una gota en tu hoja de césped. Pero si pones la formulación de Primo Max, vas a tener millones. Muchas. Entonces, entonces el resultado de aplicar ese producto es totalmente diferente si ocupas un producto que no ¿Y tiene la formulación de TERF o sí. qué logra en la planta el primo Max? Lo que hace el trinexepaquetil, hablemos del ingrediente activo, porque eso sí que es del Sí. ingrediente activo. Lo que hace es que desvía el crecimiento de la planta, porque muchas veces se habla de regulador de crecimiento pensando que deja la planta de crecer. Eso no es así. No. No elimina el crecimiento, lo que hace es que lo desvía. Entonces es un inhibidor del ácido giberélico y el ácido giberélico es el que hace que la planta tenga un crecimiento vertical. Por ejemplo, la semilla cuando está germinando se libera mucho ácido giberélico para que pueda salir la primera hoja. Sí. Entonces ese ácido giberélico es inhibido por el Primo Max y lo que hace la planta es que esa energía
la desvía y crea más crecimiento hacia las raíces, más crecimiento lateral, pero menos crecimiento vertical. Esa es una de las cosas que sucede, la más, digamos, relevante en términos de tú ocupas este producto porque quieres parar ese crecimiento vertical, quieres tener más raíces, obviamente. Pero además, la célula, a nivel celular, no se elonga, la célula es más compacta. Y al ser más compacta tienes más clorofila, por ejemplo, por unidad. Porque ya no tienes una célula de este porte, tienes una célula chiquitita. Claro. Entonces eso hace que también el color, por ejemplo, de la planta sea más verde. Entonces estéticamente tú lo ves y se ve más verde. ¿Por qué? Porque tienes más clorofila por unidad espacial, digamos. Entonces, ese otro como beneficio, y así te puedo hablar de muchos más. Los más importantes, a mi parecer, son ese control del crecimiento vertical, porque realmente cortas menos. Y además tienes menos riesgo de escalpar. Tienes mejor recuperamiento de divots, porque tienes más crecimiento lateral. Sí. Tiene toda una respuesta fisiológica ante el estrés y de la apertura y cierre de estomas. Entonces hemos visto muchos beneficios cuando está en sequía y la planta ya está acostumbrada al Primo Max. Aumenta la resistencia a, ya se me olvidan cosas en español, a la tensión. Cuando el jugador tiene que, esa tracción que necesita la superficie, por ejemplo, hay estudios en que hemos visto que esa atracción se mejora con el Primo Max por el tema de este crecimiento lateral y de raíces y de plantas más compactas. Algo me están preguntando ahí. Manuel, si puedes comentar la diferencia de acción con el paclobutrazol. El paclo. Bueno, son distintos modos de acción, pero no me acuerdo bien, tendría que buscarlo. Porque, bueno, hay un montón de otras, hay una lista como de 20 o 30 diferentes ingredientes activos que causan diferentes tipos de regulación de crecimiento. El paclo no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no lo contesto. Así de simple, esa es mi experiencia, es lo que hago todo el tiempo, créeme. Viajo por todos los países y me preguntan por 8000 ingredientes activos y si no lo tengo en la mente, no. Te lo puedo contestar después, te corto y te lo contesto al tiro, porque en el grupo de canchero. Sí, lo Manuel contesto está en el grupo de Manuel. canchero. Sí. Sí, Manuel no está tengo en el grupo de estudio, canchero. de hecho, pero el paclo, como no lo tenemos en formulación TERF, no trabajo con él muy seguido. Lo que pasa es que ahora me ha pasado con este trabajo que me he tenido que dedicar casi 100% a trabajar netamente lo que es para céspedes. Me ha costado porque antes cuando estaba en Sudamérica es distinto, nosotros manejamos productos agrícolas. Me fui a Estados Unidos, me tuve que aprender los portafolios gringos y ahora me vine a Europa y ya me volvieron loca, o sea, cada país es distinto. En ningún país de Sudamérica se vende Primo Max en este momento. Hay que hacerlo llegar, sí. De alguna manera. Sí. Lo estoy intentando. Lo que pasa es que, créeme, cuando uno analiza los mercados, y nos pasa acá, por ejemplo, en España o Portugal, pueden ser países que se parecen en algunos, bueno, culturalmente totalmente a Sudamérica, junto con Italia. Sí. Y donde hay esta como visión de los productos agrícolas que son más baratos y que puedes hacerlo igual y se entiende si los presupuestos son ajustados. Pero al tener esa mentalidad y esa como cultura de país, hace prácticamente imposible llevar un producto como Primo Max porque cuesta el doble. Entonces, es como... ¿En dólares cuánto cuesta? No sé a cuánto está acá. Puede ser 600 pounds. No lo sé. Yo, de nuevo, técnico, no sé nada de precios. Como que sé que es caro. Si lo puedes comparar con un producto agrícola, puede que cueste 6 veces más. Ahora, la diferencia es que yo sí puedo asegurar que el Primo Max va a ser seguro ocuparlo en céspedes, cómo ocuparlo, y yo creo que esa ha sido gran parte de mi investigación, ha ido al tema de seguridad. Entonces, las recomendaciones que yo hago, estoy segura que no vas a tener el problema. Ahora sí, puedes ocupar paclo, puedes ocupar modus.
Ahora yo no te puedo asegurar que no se te queme si es que hacen 30 grados de Claro. calor y lo mezclaste con otra cosa, por ejemplo. Ahora yo sí te Con puedo el decir, primo no tenés ese problema. sé lo que funciona y lo que no funciona. Te puedo decir, Ajá. mira, el primo se ocupa así, asá, esto no lo haga, esto sí, y todo eso en el fondo es reciclar también el valor del producto. Uno lo aplica después a poder generar esta información, que si tú lo ocupas el agrícola no te da ningún soporte técnico, el agrícola simplemente te va a vender el producto. Yo creo que eso es un poco la diferencia, como Tal cual. comprarte una camioneta china o comprarte una japonesa último modelo, una cosa así. Igual sirve, igual anda. Ahora tú te Eh, arriesgas. Como... Marcela, yo te agradezco que te hayas tomado un rato para que charlemos. La bebé Ah, los está por mandé a ahí, pasear, ya los mandé a durmió. pasear. No, los mandé a pasear. Sí. Los mandé a Qué pasear bien. porque No, no. de verdad te agradezco mucho que te hayas tomado un rato para que charlemos y la verdad que me encantó charlar un ratito con vos. Ni un Gracias, de verdad. problema. Mira, normalmente no hago esto, es bastante inusual. Lo hice porque creo que, bueno, es un momento bien distinto también. Y, Sí, y bueno, era un día sábado, me podía tomar una cerveza. No, contenta de responder preguntas, está súper bien lo que estás haciendo, Gonzalo. Y eso es una invitación también a toda la gente en Sudamérica que salga de sus cuevas, que sea más amistosa, que compartan su experiencia y que pierdan el miedo un poco también. Yo, seguro. yo creo que en eso también hemos ido avanzando, este grupo del Cancheros ha servido bastante, así que apoyo. Sí, qué Gracias. grande. Te Sí, agradezco enormemente y te mando un saludo grande. Un saludo para la familia. vale, ahí nos manda saludos, Pablito. Saludos a todos. Ya me van a hablar Sí. después por el WhatsApp ya. No me saludaste, Chao, ¿qué dijiste? Marcela. Vale, un abrazo, que estés bien. Chao, chao. Chao.